¿Quién no se pone contento cuando es honrado, cuando dice qué bueno, qué lindo lo que has hecho hoy? Se siente agradecido uno. Y yo creo que Dios también en medio de su pueblo, Él se goza cuando venimos a su casa y traemos esto que es la alabanza. Hay dos maneras de alabar a Dios. La alabanza de júbilo es porque estamos gozosos. Usted canta cuando está gozoso, ¿verdad? Aunque trate que nadie lo escuche, no importa. Usted está cantando, usted está contento, está gozoso. Tararea una música, una melodía, porque hay gozo en su corazón. Y cuando venimos a la casa de Dios, traemos la alabanza de exaltación, con danzas y pandero, y esa es la ofrenda hacia Dios. Y después, cuando entramos en adoración, es cuando Dios viene hacia nosotros. Es el momento que nosotros tenemos que disponer, abrir nuestro corazón para recibir ahora de Dios. Porque en medio de la adoración, Dios se mueve y ministra a su pueblo, porque Él dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. Alabado sea su nombre. Y eso es lo hermoso. Siempre traigo, ¿no es cierto?, a mi recuerdo cuando leo la palabra y cuando el pueblo de Dios se reunía en el tabernáculo, o mejor dicho, alrededor del tabernáculo. Y dice que traían como ofrenda mirras, hierbas aromáticas. Y en el frente había como un brasero grande. Y ahí traían las especies aromáticas. Los sacerdotes que estaban encargados y ponían esa hierba ahí aromática, y dice que eso subía a la presencia de Dios y eso agradaba a Dios. La palabra nos enseña que nuestra alabanza es la esencia de esa hierba aromática que sale de nuestro corazón para brindarle a Dios la gratitud y entrar Dios en envolvernos con su Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Quiero en esta noche compartir una palabra que hemos leído muchas veces, que se encuentra en Lucas capítulo 10, en el verso 39. Y ahí vemos dos hermanas, Marta y María. Dice la palabra: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, le oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿Me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Alabado sea Dios. Nosotros, como a veces cuando no conocemos las historias, podemos tomar que Marta, una mujer que podemos decir que no le interesaba quién era Jesucristo, que más bien se preocupaba por sus quehaceres, por su preocupación en su casa, porque esas son nuestras costumbres, ¿verdad? Cuando no queremos que esa persona vuelva, a veces es como que no la atendemos, o
la atendemos con mal gusto. Pero las costumbres judías, las costumbres de aquellos tiempos, cuando un forastero o un visitante llegaba a su casa, dice que la costumbre de ellos era brindarle todo. La costumbre de ellos era abrir su casa y servirle de lo mejor, atenderlo de lo mejor. Porque no había cosa mejor para ellos que alguien viniese a su casa a visitarle. Para ellos era un gozo terrible, tremendo, poder hospedar. Alabado sea Jesucristo. No había más honra para un hogar recibir a un viajero. No había satisfacción más grande que recibir a alguien en su casa, porque era su costumbre, era su alegría. Llegar una persona a su casa era lo máximo que podía ocurrirle en ese día. Era un regalo de Dios, porque ellos se tomaban y creían en su corazón que al recibir a alguien en su casa, ser una persona hospedadora, hospedaban ángeles. Y era cierto, porque eso era lo que se le había enseñado. Porque si volvemos hacia atrás, cuando Abraham estaba sentado a las puertas de su tienda, dice que de lejos vio venir a 3 varones, y dice que Abraham corrió hacia ellos con gozo y alegría y les decía: vengan, sean bienvenidos, habiten en mi casa. Y dice que entró corriendo y escogió el mejor becerro y lo mató y lo cocinó para brindarle a esos 3 que venían a visitar su casa. Coció pan y les brindó pan, trajo agua y lavó sus pies, porque esa era la costumbre, eso era lo que ellos tenían en su cultura. Y Abraham estaba hospedando 3 ángeles. Entonces, esa costumbre, creencia, ellos lo tomaban, y cuando venía un forastero o venía alguien a visitar su casa, ellos le brindaban todo. ¿Por qué? Porque ellos creían que al recibir a alguien, recibían ángeles. Y la palabra nos enseña que nosotros tenemos que ser hospedadores. ¿No dice así la palabra? Que tenemos que ser hospedadores, recibir los huéspedes. Dice: ¿no saben tú que a lo mejor, sin saberlo, estás albergando un ángel en tu casa? Como también puede venir un enemigo. Pero ellos creían grandemente que Dios los guardaba de que en su casa entrara un enemigo. Entonces Marta recibió a Jesucristo y quería brindarle de lo mejor. Pero dice que su hermana estaba sentada. Entonces ella, como reclamándole al Señor, porque ella quería darle lo mejor, era lo mejor de lo mejor. Entonces quería que su hermana le ayudase. Entonces la palabra nos enseña que Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, pero tu hermana ha escogido lo mejor. Alabado sea el Señor. Tu hermana ha escogido lo mejor. ¿Cuál era lo mejor? El alimento que le estaba dando Jesucristo. Le estaba hablando y le estaba enseñando lo que iba a acontecer, y le estaba predicando el reino de los cielos. María había escogido la mejor parte. Ahora nosotros, en nuestros tiempos,
queremos servir, queremos agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Gloria a Dios, 1, 2, 3, 4, 5. Y yo creo que todos por estar aquí dentro quieren agradar a Dios. Pero a veces tenemos que tomar decisiones de nosotros mismos. Nosotros tenemos que entender y comprender el llamado de Dios. Nosotros tenemos que comprender y meditar el llamado de Dios. Todos sabemos que hemos sido escogidos y llamados por Dios, ¿verdad? Usted no está por casualidad, sino porque Dios lo ha dispuesto y usted en esta noche esté en su casa para la gloria de su nombre. Pero una de las cosas que yo entendí y comprendí de que cuando conocí a Dios, cuando Dios vino a mi hogar, vino a restaurar mi casa, la gloria de Dios vino y se me fue enseñado con el propósito con que Dios me había llamado. Y yo tenía que tomar una decisión. En la antigüedad estaba el pueblo escogido por Dios, que era todo el pueblo era escogido por Dios. El pueblo judío, el pueblo israelita, era todo llamado, era el único pueblo que existía sobre la faz de la tierra, llamado y escogido por Dios. Pero en ese medio de ese pueblo había un grupo o un pueblo, una tribu que servía a Dios única y exclusivamente a Dios, que eran los levitas, que eran los sacerdotes, que eran los descendientes de Aarón. Ellos estaban en el lugar, en medio del pueblo, para servir a Dios. Ellos eran llamados y escogidos por Dios. Y en nuestros tiempos nosotros somos llamados y escogidos por Dios. Nosotros hemos sido seleccionados por Dios. Aunque a usted le cueste creer que usted fue seleccionado del Dios vivo, del Dios santo, del Dios poderoso, Dios lo ha llamado. Pero ahora nosotros dependen muchas cosas de nosotros para poder servir a Dios. Primeramente, creer que Dios me ha llamado para servirle. Segundo, ¿de qué manera yo voy a servir a Dios? Alabado sea su nombre. Yo tengo que pararme y escoger si quiero ser un sacerdote para servir en el servicio sacerdotal, para que la gloria de Dios se manifieste por medio de nosotros, o ser simplemente un pueblo común. ¿Me entiende lo que quiero decir? El que es común, digamos, el que no quiere saber nada con lo sacerdotal, escoge de ser un hijo o una hija, servir nada más escuchando, viniendo, ayudando, como acontecía, como hacía Marta. Marta quería agradar a Dios, servía a Dios. Sus costumbres era servir, agasajar al huésped. Y ella brindaba todo. Pero María había escogido, dijo Jesucristo, la mejor parte de escuchar y entender la palabra de un llamado nuevo y distinto que Jesucristo estaba enseñando. Entonces, hay cosas que en nuestras vidas tenemos que
pararnos y mirar y decir lo que vamos a escoger. Y cuando yo fui llamado y entendí el llamado de Dios, entendí que ardía grandemente dentro de mi corazón ser un pastor. Y cuando escogí servir, entonces me enseñaron lo que tenía que hacer primeramente para recibir el Espíritu Santo. Porque si yo no recibía el Espíritu Santo, no iba a ser una persona sin entendimiento y sin guía. Iba a ser una persona lleno de palabra, de que yo recibía nada más cuando asistía a la iglesia o asistía a los estudios, a las enseñanzas. Pero una de las cosas que mi corazón anheló fue ser lleno del Espíritu Santo, porque de ahí yo entendí que iba a venir la revelación de Dios sobre mi vida, que yo recibía la fortaleza de Dios para con mi vida. Entonces empecé a buscar a Dios, y empecé a buscar a Dios en ayuno, en oración, en vigilias. Empezamos a buscar a Dios de una manera sobrenatural, porque queríamos conocer lo sobrenatural, queríamos empaparnos de lo sobrenatural, queríamos entender y que Dios nos usara en lo sobrenatural. Y ese nos tocó o nos costó un tiempo, nos costó dejar muchas cosas, pero junto a mi esposa escogimos servir a Dios sin importar lo que podía acontecer en nuestras vidas, sin importar lo que teníamos que hacer a un lado para poder servir a Dios. También, buscando la palabra de Dios, encontré en la palabra de Dios lo que un joven, también ahí en Lucas, en el capítulo 18, la gloria de Dios se manifestó grandemente. Alabado sea Jesucristo. Lucas, bueno, se me trabó gloria a Jesucristo. Se trabó la aplicación, ahora sí. Lucas capítulo 10. Alabado sea el Señor. Esto pasa por a veces no preparar bien las cosas, y ocurre en esto. Lucas capítulo 10 habla de un joven que viene al Señor Jesucristo y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús le dijo: ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? ¿Interpretas? Y el joven le dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesucristo le dice: bien has dicho, dice: vende todo y sígueme. Dice que el joven se entristeció mucho, y cuando él se entristeció, dice que se fue. Este joven quería heredar
o mejor dicho, quería probarlo al Señor. Y quería, como decirle, voy a probar a Jesucristo. Entonces le dice, era un hombre que estaba poniendo por obra la palabra que se le había enseñado, porque estaba en la práctica de los 10 mandamientos. Entonces allí, cuando Jesús le dice, vende todo y sígueme, dice que este joven se vuelve y se va. Y Jesús le dice a sus discípulos, cuál difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y estaba Pedro, porque estaba hablando con los discípulos, y Pedro dijo, cuál difícil es, Señor, entrar entonces al reino de los cielos. ¿Quién podrá ser salvo? Alabado sea el Señor. Entonces el Señor le dice, y él le dijo, Pedro le dijo, Señor, nosotros dejamos todo por vos. Señor, dejamos todo por vos. Y te servimos, y te seguimos. Y dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y el verso 28 dice, alabado sea Jesús. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentáis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero el versículo que yo leía, que quería leer, que era en Lucas, lo vamos a buscar, porque dice, pero no lo puedo, no me sale. Gloria al que vive. Jesús le dice, si ustedes dejaron todo, van a recibir la recompensa aquí en la tierra y en el siglo venidero la vida eterna. Digamos que cuando nosotros dejamos todo por el Señor, cuando nosotros hacemos y damos prioridad para que Dios obre para servirle, nosotros tenemos que aprender a dejar muchas cosas y no que las abandonemos. Porque dijo Jesús, el que no dejare madre, ni padre, ni hijo, ni hermanos, ni ninguno de ellos, esos ustedes van a recibir el doble por haber dejado todo. Nosotros junto a mi esposa no abandonamos a nuestros hijos, pero sí servíamos al Señor, y a veces nuestros hijos quedaban al cuidado de su abuela, y cuando lo dejábamos al cuidado de su abuela para servirle teníamos grandes problemas y muchas dificultades. Pero asimismo nosotros orábamos al Señor para poder servirle. No es fácil servir a Dios cuando Dios nos envía, cuando Dios quiere que tú seas un enviado para que Él se glorifique sobre vuestras vidas. Lo que a nosotros nos cuesta y nos detiene muchas veces
es qué decisión vamos a tomar, qué vamos a hacer para poder servirle a Dios. Cuán importante es lo que nosotros dejamos para servirle. ¿Qué valor tiene delante de Dios cuando nosotros dejamos a un lado muchas cosas que a veces, si nos ponemos a pensar, nos detendría y no podríamos desarrollar lo que Dios nos ha dado para servirle? Y ese es lo que nosotros tenemos que aprender. Y esa es la decisión que usted tiene que tomar. ¿De qué manera quiere usted servir a Dios? Alabado sea Jesucristo. ¿De qué manera, qué es lo que usted es capaz de dejar para servir a Dios? Y cuando decimos dejar, no quiere decir que usted tiene que abandonar. Usted tiene que hacer prioridades. Usted tiene que hacer planificación para servir a Dios. Pero una de las cosas que yo aprendí, que lo primordial es darle prioridad a Dios. Que lo que le corresponde, el momento que usted ha pactado con Dios, el momento y el día que usted ha pactado con Dios, usted lo haga, usted lo cumpla. Porque a lo mejor nosotros podemos olvidarnos del pacto que nosotros hemos hecho con Dios. Alabado sea Jesucristo. Y después pasa el tiempo y como que nos olvidamos. Yo siempre recuerdo mi conversión al Señor. Yo lo hice por compromiso y no por fe, vamos a decir así. Dios me mostró un milagro. Dios me mostró un milagro que yo le pedía, que yo, como dice el Malaquías 3:10, probadme ahora. Probadme si yo no te voy a mostrar que soy Dios y que tengo poder. Yo no conocía la palabra y ni se me había hablado esa palabra, pero yo le dije: Dios, si tú existes, mostrame y haz un milagro para que yo pueda creer. Y si tú me muestras el poder tuyo, yo voy ahí donde va mi esposa y te voy a servir. Vio, cuando uno tiene una aflicción, uno tiene algo, uno enseguida hace promesas y después pasa el tiempo y las promesas se las lleva el viento, vio, como muchas veces decimos. Entonces Dios hizo el milagro y entonces yo tuve que empezar a ir a la iglesia. Pero yo no quería ir a la iglesia. Yo renegaba para ir a la iglesia. Pero tenía que ir. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que Dios me castigara. Que Dios. Entonces yo iba, pero me escondía. Yo siempre cuento que el lugar donde yo iba había un ventanal y hacia un lugar había un rincón, y mi rincón era ese. Yo agarraba una silla y me sentaba en ese rincón. ¿Por qué? Porque no quería participar, no quería tener problemas, no quería comprometerme, no quería saber nada con las cosas de Dios. Solamente como yo había prometido ir a la iglesia, entonces tenía que ir a la iglesia. Pero a mí me daba, siempre estaba mirando la hora, mirando los pajaritos, como quien dice, porque a mí no me interesaba. Yo iba por ir. E inclusive iba con la Biblia, iba de campera y me ponía la Biblia debajo de la campera para que nadie notara que yo llevaba una Biblia, para que no se me burlaran. ¿Entiende? Alabado sea Dios. Entonces eso era mi comienzo y esa era
mi deseo de mi corazón como persona, como ser, como quería ser, solamente el del montón que iba a la iglesia. Pero cuando llegó el tiempo, vio que el que tiene mucha paciencia, ¿quién es? Dios. Y Dios te espera. Porque Dios no tiene apuro. Porque Dios no tiene días ni años. Porque Él es eterno. El que tiene días y años somos nosotros. Y nosotros tenemos que darle cuenta a Él un día. Entonces un día, había pasado como 1 año y medio ya. Dije dentro de mí, ¿qué estoy haciendo? Porque había un mover del Espíritu Santo maravilloso y extraordinario. Y los hermanos que estaban en la iglesia hablaban en lengua, lloraban, algunos danzaban, se reían. Mis pensamientos en el principio, ¿qué hacían esos locos? Pero después, pasando el tiempo, iba comprendiendo que eso era lo normal del manicomio ese, porque ese era mi pensamiento. Era normal estar ahí adentro, que se reían, se lloraban, hablaban en lo que no entendía. Vio cómo uno se acostumbra a eso, ¿vio? Decir, ya va a pasar, total, son media hora, 1 hora. Estoy acá, cumplo con Dios. Dios no me puede castigar porque estoy cumpliendo lo que yo le prometí. Vengo a la iglesia, vengo a donde va mi esposa. Pero un día de ese movimiento dije, Señor, ¿por qué mi hermano y mi hermana lloran? ¿Por qué los que están a mi lado se gozan y yo estoy aquí sin sentir nada? Entonces hablaba con un hermano y le dije, ayúdame a buscar a Dios. Ayúdame a entender las cosas de Dios. Entonces él me dijo, bueno, lo primero que tenés que hacer es buscar que el Espíritu Santo venga sobre tu vida y te llene. Entonces dije, bueno, ayúdame. Y él, como este hermano me amaba mucho, dice, bueno, vamos a levantarnos temprano a orar. Dejar la cama temprano para orar. Y bueno, vamos a empezar. Y empezamos a buscar de temprano, a orar. Y vio cuando usted empieza a orar, ¿qué hace? Repite lo mismo que está a su lado. Y cuando está solo empieza a hacer palabras repetitivas. Y empieza a repetir lo mismo día tras día. Cuando da gracia en el alimento, dice la misma palabra que dijo ese día, al otro día, días, años. En vez de cuando marca un versículo, Jehová es mi pastor, nada me ha de faltar. Entonces esas cosas se empezó a convertir como en costumbre y el Espíritu Santo no venía. El Espíritu Santo nos llenó, nos llegó. Y en mí empezó a entrar una congoja y vio como el diablo te empieza a trabajar. Que te dice, no, al diablo no le vamos a dar gloria al diablo, sino la carne, tu carne propia. Y empieza a decirte, como nunca fuiste querido, como nunca te dijeron, eres una persona útil. Entonces yo empecé a decir, yo para Dios no sirvo. A mí Dios no me quiere. A mí Dios no me escucha. Y yo le decía al hermano, y el hermano quería hacerme entender que sí, que Dios me amaba, que Él me había llamado, que Él me iba a llenar de su Espíritu Santo, que Él era, porque yo había sido escogido por Él. Y yo le decía, ¿qué me vas a escoger? Mira el tiempo que venimos buscando a Dios, buscamos,
oramos, ayunamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer y el Espíritu Santo no viene. Es porque Dios no me quiere, porque Dios no me escucha, porque Dios no le agrado a Dios. Y él me decía, pero mira a tu esposa, como yo decía, bueno, Dios la llamó a ella, no a mí. Alabado sea Dios. ¿Me entienden? Entró esa controversia dentro de mí, decir, ¿para qué Dios me ha llamado? ¿Para qué estoy aquí? Entonces empecé a congojarme, empecé a llorar delante de Dios. Hasta que un día descendió el Espíritu Santo. Pero era tanto lo negativo que había dentro de mí. Y el hermano me dijo, fuiste lleno del Espíritu Santo porque te escuché hablar en lengua. ¿Qué voy a hablar en lengua? ¿Vos te pareció? Vos cada día estás más loco, le decía. Y él me decía, bueno, si vos lo declarás así. Pero Dios tiene ese gran amor y nos enseña de su gran misericordia. Y Él empieza a trabajar. Aunque no lo veamos, Él empieza a trabajar. Y empieza a trabajar de una manera maravillosa. Porque Él empieza por dentro tuyo. Él empieza a trabajar dentro tuyo, no por fuera. Empieza a trabajar por dentro de ti. Y Él empieza a acercarse a ti. Y tú, aunque no te des cuenta, cuando Dios se acerca a ti, porque te ama, empiezas a sentir su presencia. Esa presencia que te lleva a quebrantarte. Esa presencia que te lleva a decir, sí, Dios está conmigo. Ahora entiendo, Dios me ama, ahora siento su amor. Y empiezas a trabajar y empiezas a buscar a Dios y empiezas a hablar en lengua. Y le pides al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te lleve a entender el amor de Dios y el propósito con que te ha llamado. Que cuando tú lo entiendes no quieres jamás soltarlo, aunque vengan luchas, problemas, dificultades, aunque venga el mundo se vuelva en contra de ti, puedo tener la certeza y la seguridad que Dios está contigo. Aunque pases necesidades y adversidades, no importa, Dios está conmigo. Aunque caigas tu semblante y aunque tengas problemas, aunque tengas dificultades y aunque pareciera que esas dificultades nunca las vas a sacar de arriba tuyo, siempre Dios tiene una salida. ¿Por qué? Porque hemos decidido servirle y hemos dejado muchas cosas a un lado para poder servirle, y Dios, cuando te retribuye, te da en abundancia. Si dejaste padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, ellos no te van a recompensar como te va a recompensar Cristo. Alabado sea Dios. Y ese es el llamado de Dios. Y eso es lo que Dios le dijo a Pedro. Cuando Pedro le dijo, ¿y ahora nosotros qué vamos a recibir? Y el Señor le dijo, Pedro, va a ser grande la multiplicación que vas a recibir en este siglo, y en el siglo venidero vas a recibir la vida eterna. Porque me serviste, porque dejaste todo para servirme. No pusiste, flaqueaste pero te levantaste, te fortaleciste, te caíste pero te volviste a levantar. Porque lo más glorioso es cuando uno cae, es cuando usted cree que no se va a levantar y mira hacia el cielo y le dice, Señor, ayúdame porque he caído. Y viene el Espíritu Santo y te levanta. Aunque tú no lo crees, viene el Espíritu Santo, te levanta en el Espíritu y en tu alma. Alabado sea Jesucristo. Tuve tropiezos, sí, muchos tropiezos tuve. Tuve dificultades, sí, muchas dificultades. Desánimo, montones. Pero siempre mi mirada estaba puesta en el Señor. Siempre mi clamor estuvo delante de la presencia de Dios.
Me enojé con mi pastor, me fui de la iglesia. Abandoné todo. Me fui errante 2 años. 2 años. Pero cuando había pasado el año y medio, el hambre y la sed que tenía de Dios, que era insoportable dentro de mí, el Espíritu Santo era como que crujía dentro de mí, la necesidad tenía de comer, alimentarme de la palabra. Y no había iglesia como hay ahora en cada rincón. No, había 2 iglesias, 3 iglesias. Y había una iglesia que no se permitía ni alabar a Dios, ni decir un gloria a Dios, ni un amén, ni aplaudir, ni levantarse. Estaba allí una iglesia y ahí caí por el hambre que tenía de escuchar la palabra de Dios. Y quise palmar las manos porque estaba en la iglesia y quería alabar a Dios porque estaba en la iglesia. Y vino un hermano y me dice: aquí no se palmea, hermano. ¡Wow! Quise decir un gloria a Dios y aquí me dijo: acá tampoco se dice, no se grita gloria a Dios, hermano. Entonces, el pastor que vino, que estaba en la iglesia, me dijo: hermano, yo sé que este no es tu lugar. Ven todas las veces que tú quieras, pero este no es tu lugar. Tu lugar es donde tú aprendiste a alabar a Dios, ensaltar a Dios, a glorificar, a hablar en lenguas. Él conocía, pero no lo practicaba. Entonces, clamé a Dios, clamábamos a Dios junto a mi esposa porque no queríamos dar brazo a torcer, volver a donde estábamos. Y un día cae alguien, me golpea en la puerta de mi casa y me dicen: venimos porque usted nos mandó a llamar. ¿Nosotros llamaron a ustedes? Sí. Nosotros, porque había una iglesia que había venido a hacer una campaña a Marco Juárez y le había hecho allá en la Villa Argentina, donde viven los apóstoles, 2 cuadras más allá. En esos tiempos no existía ninguna casa y nosotros vivíamos a la otra punta. Y me dice el pastor: mire, acá tenemos un papel donde usted dejó la dirección y el horario para venir a visitarle. Abrimos los ojos con mi esposa y dijimos: Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos perdonaste, nos levantaste. Y era la necesidad y el hambre y el deseo de alabar a Dios y ensaltar su nombre y sentir la presencia del Espíritu Santo, que fuimos, no dudamos y empezamos a levantarnos y empezamos a honrar y a glorificar a Dios. No importa la iglesia como era, lo que sí estaba el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él me enseñó muchas cosas allí, lo que era bueno y lo que era malo, lo que tenía que tomar para crecer y lo que tenía que desechar. Entonces empecé y entendí muchas cosas, aprendí muchas cosas para la gloria de Dios. Pero un día el Señor me dijo: tienes que volver donde yo te puse que naciera. Pero Dios me levantó. Entonces mi decisión de servir a Dios era esa. No importaba la dificultad de los problemas, porque yo había entendido que Dios me había llamado. Y Dios no miró quién era yo, porque si Dios hubiese tenido que mirar quién era yo no sabía leer, yo no sabía ni hablar siquiera. No leo muy bien, pero me defiendo, como muchos dicen. Sé hablar porque me enseñaron, sé leer porque me enseñaron, me corrigieron. Me costó aprender, pero lo hice porque sabía que todo lo que aprendía era para servir a Dios. Y eso es la decisión que tomamos junto a mi esposa. A pesar de las miles de dificultades,
pero sabía alguien que estaba conmigo. Y ese alguien era Dios. Ese alguien era Jesucristo, ese alguien era el Espíritu Santo de Dios. Dios me mostraba, Dios me exhortaba, Dios me reprendía y Dios me enseñaba. Porque es necesario. A veces vemos en las Sagradas Escrituras, Pedro era el que metía, digamos, el que metía la pata siempre, el que siempre Dios lo exhortaba. Pero fue el único apóstol que Dios puso más alto. Pedro, el que lo negó, el que se volvió, el que le pidió que no fuera a la cruz del Calvario. Pedro que le preguntó qué iba a hacer con Juan. Y el Señor le dijo, ¿y a vos qué te importa qué voy a hacer con Juan? ¿Y a ti qué? Pedro siempre fue el que reprendió al Señor, pero Pedro siempre estuvo con el Señor. Y cuando Dios le preguntó a Pedro, cuando Dios lo probó a Pedro, Pedro le dijo, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. Entonces apacenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacenta mis carneros. Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció grandemente y le dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis corderos. Pedro fue puesto en alto a pesar de quién era Pedro. Pero fue el único que escuchó la voz y le dijo, Pedro, Señor, eres tú, Señor. Si eres tú, yo voy. Ven, Pedro. Y se largó Pedro al agua y empezó a caminar, pero vio cuando te echan un balde de agua fría y enseguida reaccionar y se hundió Pedro, pero fue el único que caminó sobre las aguas después de Jesucristo. Fue Pedro, el más porfiado, el más exhortado, pero fue honrado por Dios grandemente. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, cada uno de ustedes. Dios quiere honrarte, Dios quiere ensaltarte, Dios quiere ponerte en alto. Dios no quiere que seas un hermano, una hermana común que viene a la iglesia y viene, alaba y ensalta y a veces vienes con amargura y tristeza y te vas de la misma manera. Eso tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se movía de esa manera. ¿Y qué hizo Dios? Dios dijo, este pueblo no me alaba ni de corazón, solamente de labio me hace. Entonces son desobedientes, no me entienden. Entonces van a perecer todo en el desierto. Pero la gracia de Dios y la misericordia de Jesucristo está sobre nuestras vidas. Él es el que murió por nosotros y está abogando por nosotros en la presencia del Dios Padre glorioso, Señor Todopoderoso. Es el Dios de amor y de misericordia quien te llamó. Pero tienes que decidir qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a servirle como Dios quiere o vas a ser un hombre o una mujer que te sientes en una banca? Si tú decides eso, el Señor te dice, hazlo de esa manera. Hazlo como tú quieres, pero yo te amo y yo no quiero eso para ti. Yo quiero que tú seas un hombre y una mujer llena de lo sobrenatural. Yo quiero que seas una mujer y un hombre que cuando abra su boca yo pueda poner palabra profética dentro de tus labios. Yo quiero hablar por tu boca. ¿Usted sabe lo lindo que es cuando Dios habla por tu boca? Cuando tu mente quiere decir una cosa y tu boca dice otra. Y sabes que es el Espíritu Santo que está hablando por ti. Que Dios te está usando. Dios está usando tu boca, tu mano para sanar a los enfermos, para librar a los demoniados. ¿Entiendes? Para eso te llamó Dios. Para liberar a los cautivos, los que están en prisiones espirituales.
¿Cuántos jóvenes están endemoniados? En esta semana, jóvenes de 16, 17 años se han suicidado por no tener sabor en su vida, porque el diablo los envolvió en una mentira. ¿Usted sabe cuántos hombres y mujeres se volcan al alcohol, a la droga? Porque no pueden entender y comprender lo que acontece sobre este mundo. ¿Usted sabe cuántas niñas y niños son llevados a la prostitución? Y en tus manos y dentro de ti y dentro de mí está el poder de Dios. Pero no nos queremos comprometer con nadie. No nos queremos tomar esa responsabilidad. Preferimos llegar a este lugar, escuchar las blasfemias, escuchar las mentiras, abrir los oídos a lo que no tenemos que oír. ¿Usted sabe cuántas veces flaqueé yo por no escuchar la voz de mi pastor, ni buscar la guía del Espíritu Santo por escuchar a otro? ¿Usted sabe cuántas veces yo retrocedí y flaqueé, me desanimé? Usted no se imagina las veces que Dios me tuvo que despertar para exhortarme. Usted no se imagina el amor de Dios hacia mi vida, porque Él me amaba y no quería que yo me perdiera y me fuera al infierno, porque Él nunca me desechó, yo lo deseché a Él. Él nunca me abandonó, yo lo abandoné a Él. Alabado sea Jesucristo. Hay alguien que cuando tú tienes un problema, tienes una duda, hay alguien que te lo va a enseñar. Y es el Espíritu Santo de Dios que envió sobre mi vida y sobre tu vida. Porque Él me guía a toda verdad. Él me guía a conocer a Jesucristo para la gloria de su nombre. En estos días estaba yo estudiando una palabra, ¿no es cierto? Estaba recordando, porque viene el día de, ahora se festeja las Pascuas, cosa que nosotros no tendríamos que festejarla ni conmemorarla, porque las Pascuas se terminaron cuando Jesucristo entregó su vida. Él fue el Cordero Pascual para siempre y ya las Pascuas ya no existirían más. Entonces estaba mirando, ¿no es cierto?, estudiando el sufrimiento de mi Dios, de mi Señor, cuando Él estuvo en la cárcel. La palabra me enseñaba que Él cargó la cruz y dice que no lo llevaban a los que estaban condenados, a los reos, no los llevaban por el camino más corto, sino que los llevaban por el camino más largo, más difícil, para que toda la ciudad y todo el pueblo lo viera a ese reo que iba a ser condenado, y Jesucristo lo llevaban por ese camino, y Él cayó muchas veces hasta no poder levantarse. Y había un hombre que había venido desde lejos del oriente, había venido para ver ese suceso. Él había venido a festejar las Pascuas, y se acercó a esa multitud que estaba mirando y que estaba esperando que alguien venía. Era un reo que venía cargando una cruz, pero ese reo se cayó delante de él, y los soldados lo levantaron, le quitaron la cruz y le dijeron: ven, tú lleva esa cruz. Y se llamaba José de Arimatea. José de Arimatea llevó la cruz de Jesucristo. José de Arimatea después fue un siervo de Dios.
José de Arimatea fue un siervo de Dios que abrió iglesias, grandes iglesias, él y su familia, porque había un propósito en ese momento y en ese lugar, y en medio de ese sufrimiento había un hombre que Dios iba a usar y se llamaba José de Arimatea, que iba a ser un hombre que iba a pregonar el evangelio, su evangelio, por lo que él había muerto en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre. No espere que en medio de las dificultades alguien te venga y te dé una palabra de aliento, que alguien te acompañe. Porque cuando Cristo fue colgado en la cruz, sus discípulos ninguno había. Todos aquellos que habían recibido milagros, ninguno había allí. Él estaba solo con 5 mujeres que le servían. Y nadie más. No estaba Pedro, ni Juan, ni nadie. Nadie estaba solo. Pero él sabía que estaba con el Padre. Ese sacrificio me hizo libre. Ese sacrificio me hizo entender que había muchos perdidos como estaba yo, llenos de odio y de rencor y de enojo y de envidia y de gritería y de muchas cosas. Pero ese sacrificio tenía un propósito con mi vida, como con tu vida. Entonces un día le dije: Señor, te voy a servir. Te voy a servir junto a mi esposa. Y sufrimos muchas cosas. No teníamos vehículos, pero íbamos en lugar donde nos enviaba. Sufríamos frío, lluvia, calor, todo lo que teníamos que sufrir, pero lo sufríamos. Pero veníamos con gozo y cantábamos y gozábamos en el Señor porque estábamos sirviéndole. Usted sabe las veces, las noches que nosotros estábamos a la orilla de la ruta esperando un colectivo que venga a buscar, y si traía gente nos llevaba, porque era un lugar donde nos paraban 2 veces por día. Pero no nos importaba, porque orábamos ahí en una garita acurrucados junto a mi esposa. Pero había gozo en nuestro corazón porque estábamos sirviendo al Dios que nos llamó, al Dios que nos libertó, al Dios que nos enseñó a amar, y el Dios que nos enseñó cuántas necesidades había sobre este mundo. Póngase sobre sus pies. Y es el tiempo que tenemos que darle a Dios. Es la decisión que tú tienes que tomar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con el Espíritu Santo que está en mí? Dios te ha llamado porque te ama grandemente. Pero alguien un día te predicó y fue llamado por Dios para que llegara a tu casa, para que llegara a tu vida y te dijo: Dios te ama y Dios te puede ayudar. Padre, te doy la gloria a ti, porque tú eres el Dios grande y poderoso. Eres el gran yo soy. Tú eres el principio y el fin, el alfa y el omega. Todo lo que existe, existe por tu grandeza y por tu poder. Pero en mi corazón estás tú, Señor. Por eso te alabo y te doy la gloria a ti. Porque un día, a pesar de todas mis dificultades y de todas mis luchas y mis flaquezas, tú siempre me fortaleciste. Siempre estuviste conmigo, Señor. Aunque muchas veces lloraba y decía que me habías abandonado. Pero el calor de tu amor y de tu abrazo siempre me hacía volverte a ti, Señor. Te doy la gloria a ti, Padre, porque eres digno de ser alabado en medio de tu pueblo. Te doy la gloria a ti, mi Jesucristo, porque tú cargaste, Señor, allí, Señor. Tú llevaste esa cruz pesada, Señor. Tú sufriste la tortura, Señor, del pecado. Fuiste abandonado por tu Padre por un instante, porque Él no podía ver la carga que tú traías, porque eran mis pecados que estaban allí, Señor.
Pero te doy gracias, Señor, porque tú pudiste sacarlo y enterrarlo y ponerlo y sepultarlo en el fondo de la mar. Dice tu palabra que allí están mis pecados, que tú nunca los has de traer a tu presencia, Señor. Solamente que el diablo muchas veces quiere hacérmelos recordar, pero tú me hiciste libre. Gracias, Dios bendito, porque tu misericordia, Señor, y tu amor infinito se transformó en gozo y en alegría en mi corazón. Señor, a pesar de todas mis luchas, de todos mis problemas, Señor, tú siempre me rescataste. Tú siempre me liberaste, Señor, y siempre me hiciste libre y me dice: sigue adelante porque yo te amo. Cuál grande es tu amor, Señor, que es un amor incomparable, Señor. Señor, que podamos abrir nuestros corazones para recibirlo grandemente, Señor, y poder entender tus grandes propósitos, Señor, y el propósito de rescatar al perdido que está en este mundo caminando en las tinieblas, Señor, en la destrucción. El propósito es de llevar la palabra de aliento al que está en la cárcel espiritual, Señor, el que está extendido en una cama, Señor, sin esperanza y sin fe, Dios mío. Un día llegaste a mi hogar, Señor. Mi hogar estaba destruido, Señor, pero tú lo restableciste. Tú, Señor, lo levantaste, Señor. Tú nos hiciste libre. Por eso nuestro compromiso siempre fue contigo, Señor. Donde tú nos enviaras y donde tú nos llamaras, Señor, ahí íbamos, porque lo hacíamos por agradecimiento y por necesidad de llevar el Evangelio, Señor, al que estaba atribulado, el que estaba perdido, Señor, al que estaba como nosotros, Señor, sin esperanza y sin fe, buscando una ayuda, Señor. Pero tu amor llegó un día, Señor, llegó a nuestra puerta y tú golpeaste y pudimos abrirlo, porque eras nuestra única esperanza, y tú nos hiciste libre. Gracias, mi Dios, porque ese amor no se puede encontrar en ningún lugar sino solamente en ti, mi Dios, porque tú eres Dios de amor. Tú eres Dios de amor. Tu amor está sobre nuestras vidas, sobre lo que tú llamaste y escogiste, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, Cristo divino y victorioso. Gracias, gracias, gracias por haberme librado. Gracias, Espíritu Santo. A pesar de mis pecados, me llenaste de ti y me hiciste entender cuál grande es el amor de Dios. Me hiciste conocer al Cristo divino y victorioso. Espíritu Santo, tú me das la fuerza sobrenatural para caminar, Señor, para caminar en el camino que he escogido para servirte. Ese camino que muchas veces, Señor, tropezado, pero tú me diste la fuerza y me levantaste. Gracias, gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Alabado sea tu santo y glorioso nombre. Amén. Que Dios siga bendiciendo tu vida, hermano y hermana.